Hola, yo soy Alex de la Torre, bienvenidos a Mentes en Construcción. En este episodio les voy a hablar sobre el libro Aceptación Radical de Tara Brach. La aceptación radical es una práctica meditativa en la que reconocemos lo que estamos experimentando, ya sea positivo o negativo, y le damos la bienvenida. Es una herramienta poderosa que nos permite estar plenamente presentes en cada momento que pasa. Nos ayuda a evitar quedarnos atrapados en nuestras cabezas. Tara Brach, psicóloga, practicante y budista devota, analiza cómo podemos utilizar la aceptación radical para vivir nuestras vidas más plenamente, prestando siempre toda nuestra atención al momento presente y aceptándolo tal como es. En este episodio hablaremos de cómo y por qué nos quedamos atrapados en historias que nos contamos a nosotros mismos y cómo la aceptación radical puede ayudarnos a salir de ese trance. Varias formas de practicar la aceptación radical en nuestras vidas y relaciones. Sentimientos de indignidad. Muchos de nosotros, quizás incluso la mayoría de nosotros, luchamos contra sentimientos de indignidad. Nunca nos sentimos lo suficientemente buenos o inteligentes, exitosos o cualquiera que sea el foco de nuestra inseguridad. En nuestros intentos de ser mejores, nos observamos y juzgamos constantemente a nosotros mismos. Siempre estamos atentos a las imperfecciones. Simplemente nos hundimos más profundamente en nuestra sensación de insuficiencia. Estos sentimientos nos llevan a todo tipo de conductas autodestructivas, sobre todo la adicción en todas sus formas, ya sea a las drogas, al sexo, al trabajo. Una adicción que lamentablemente es aplaudida por la cultura occidental o cualquier otra cosa. La adicción es a menudo un intento de escapar de los sentimientos de inutilidad. Los pensamientos de indignidad también crean sentimientos de aislamiento. Cuando creemos que no somos lo suficientemente buenos, asumimos que los demás piensan lo mismo. Nos resulta difícil confiar en las personas que nos ofrecen amor, amistad o incluso un simple aliento. Dejar ir la perfección. El maestro Sensei-san dijo que ser libres es vivir sin preocuparse por la imperfección. Las imperfecciones no significa que hay algo malo en ti, que no seas digno de amor o respeto. Más bien, son una parte natural e ineludible de la existencia. Por lo tanto, es mucho mejor aceptarse a uno mismo, a los demás y a la vida tal como son, en lugar de perseguir un sueño imposible de cómo deberíamos ser. Al concentrarnos tanto en nosotros mismos y perseguir lo que creemos que queremos, nos alejamos de las cosas que satisfacen nuestras mayores necesidades, aquellas que nos mantienen conectados con nosotros mismos y entre nosotros. Nuestras mayores necesidades se satisfacen cuando nos relacionamos unos con otros, cuando estamos plenamente presentes en cada momento, en lugar de preocuparnos por el pasado o el futuro, y cuando aceptamos y nos deleitamos con la belleza y el dolor que siempre nos rodea. No todo lo que sucede es un reflejo de ti o de tus defectos percibidos. Pase lo que pase en un momento dado, recuerda que no se trata de ti, simplemente es lo que es. Esa es la clave para la aceptación radical. Aceptar las cosas tal y como son. Para salir de estos pensamientos y mecanismos de afrontamiento poco saludables, comienza con aceptar todo sobre nosotros mismos, nuestras vidas y nuestras experiencias. Esto significa ser consciente de todo lo que sucede dentro de nuestra mente y cuerpo en cada momento y aceptarlo. Significa no rehuir la tristeza o el dolor, significa reconocer nuestros deseos y aversiones sin juzgarnos por ellos ni sentirnos obligados a actuar en consecuencia. Sin embargo, la aceptación radical no significa aceptar un comportamiento dañino, ya sea de nosotros mismos o de cualquier otra persona. La aceptación radical va en contra de todas nuestras reacciones condicionadas. En lugar de aceptar el dolor físico y emocional, tendemos a resistirlo. Tensamos nuestros músculos y nuestra mente. Empezamos a pensar en qué podría estar causando el dolor, cuánto podría durar y cómo hacer que desaparezca. Quizá nos culpamos por el dolor pensando que es una señal de nuestros propios defectos. Incluso, cuando las cosas van bien, empezamos a contarnos historias sobre cómo no merecemos la buena suerte, cuándo podría terminar o cómo nos provocará más dolor a largo plazo, como comer un cono de helado mientras nos preocupamos, aproximadamente cuántas calorías contiene. Al construir estas narrativas en torno a nuestras experiencias, nos distanciamos de las experiencias mismas. Las narrativas a menudo se convierten en mantras dañinos y nos afectan. Incluso nuestras buenas experiencias están teñidas de ansiedad porque no las aceptamos simplemente tal como suceden. Dos aspectos de la aceptación radical. Hay dos aspectos clave de la aceptación radical: el reconocimiento y la compasión. La primera parte, el reconocimiento, es lo que los budistas suelen llamar atención plena.
Esta es la práctica de comprender lo que nos sucede física, mental y emocionalmente sin dejarnos dominar por ello. Por ejemplo, si tenemos miedo, podemos reconocer que nuestra mente está acelerada, nuestro cuerpo está tenso y nos sentimos obligados a huir. Al hacer esto, no intentamos cambiar ni gestionar la experiencia, simplemente la tomamos tal como está. No podemos aceptar una experiencia hasta que veamos claramente lo que estamos aceptando. El segundo aspecto, la compasión, es responder con cuidado y ternura. En lugar de juzgarnos duramente por lo que sentimos o pensamos, honramos la experiencia. Sin embargo, eso no significa que satisfagamos todos nuestros deseos, más bien los reconocemos y los miramos con ternura y cuidado. En lugar de reprendernos por querer una barra de chocolate, por ejemplo, simplemente aceptamos que en este momento sentimos el deseo de una barra de chocolate. Eso no significa que tengamos que tener uno, aunque podríamos hacerlo. Simplemente entendemos y aceptamos nuestro deseo tal como es. Ambos aspectos son necesarios para la aceptación radical. El reconocimiento sin compasión puede dejarnos conscientes de lo que estamos experimentando, pero sin las herramientas para afrontarlo, podríamos terminar profundizando en estos sentimientos al pensar en ellos o juzgarnos y culparnos por meternos en cualquier situación que los haya causado. La compasión sin reconocimiento causa un tipo diferente de problema. En lugar de quedar atrapados en el autorreproche, nos atrapamos en la autocompasión. Creamos narrativas en las que hicimos nuestro mejor esfuerzo, pero aún no pudimos conseguir lo que queríamos o necesitábamos. Esta es la trampa de aceptar experiencias sin comprenderlas verdaderamente. Libertad a través de la aceptación radical. Sentirnos indignos nos pone en una especie de trance. No podemos ver más allá de nuestras propias deficiencias percibidas. Nuestra autoimagen se vuelve retorcida y fea y nos sentimos desagradables tanto con nosotros mismos como con los demás. Empezamos a comportarnos como tigres liberados de un largo cautiverio. Paseamos por los mismos pequeños rincones de nuestra mente una y otra vez y nunca nos damos cuenta de que la jaula es una ilusión. La aceptación radical es la forma en que despertamos de ese trance. El reconocimiento y la compasión por nuestras propias experiencias, momento a momento, nos ayudan a reconocer cuando estamos atrapados en patrones dañinos. Debemos reconocer cuando estamos atrapados en hábitos de pelear con los demás o con nosotros mismos, juzgar nuevamente con los demás o con nosotros mismos y tratar de controlar nuestros placeres y dolores. Con ese entendimiento podemos empezar a ver otras formas de avanzar si dejamos de tener tanto miedo a las experiencias desagradables y a las personas exigentes y aprendemos a perdonarnos a nosotros mismos por nuestros propios errores. De esa manera podemos derribar nuestros bloqueos. En lugar de intentar controlar la vida, podemos simplemente vivirla. Los budistas llaman a esto comprensión clara, ver las cosas como son. Eso incluye patrones que surgen en nuestras vidas y consecuencias más amplias de nuestros pensamientos y acciones. Aceptar los sentimientos negativos. Los momentos en que necesitamos la aceptación radical pueden ser cuando parece imposible practicarla, cuando estamos enojados o asustados o heridos. Estos son los momentos en que debemos ser más amables con nosotros mismos. Podemos comenzar haciéndonos preguntas sencillas y amigables. Imagina que estás hablando con un amigo sobre cómo le fue en el día. No buscas emitir juicios ni realizar cambios, solo tienes curiosidad y buscas información. La siguiente anécdota muestra un poderoso ejemplo de esta práctica. Había un psicólogo clínico y budista practicante al que llamaremos Jacob. Jacob se encontraba en las primeras etapas de la enfermedad de Alzheimer, cuando fue a dar una charla sobre budismo ante una audiencia de más de 100 personas. Subió al escenario y de repente se dio cuenta de que no tenía idea de dónde estaba ni por qué. Jacob comenzó a entrar en pánico. En lugar de dejarse dominar por sus sentimientos, Jacob practicó una técnica de atención plena. Dirigió su atención hacia adentro y se preguntó qué estaba experimentando. Luego empezó a nombrar sus experiencias en voz alta: miedo, vergüenza, confusión, etc. A medida que el ejercicio surgió efecto, empezó a calmarse y compartió su experiencia. Finalmente, después de varios minutos, volvió a prestar atención a su público. Muchas de las personas ahí presentes estaban profundamente conmovidas. La meditación de Jacob había sido a la vez una lección práctica sobre la atención plena y una poderosa visión de la enfermedad de Alzheimer. El ejercicio funcionó porque Jacob abrazó su experiencia con abierta curiosidad y aceptación. No intentó luchar contra su sentimiento y su confusión porque no eran algo con lo que luchar. Era simplemente su realidad en ese momento. Una historia común sobre Buda tiene una lección similar. Mara
el dios del engaño, apareció frecuentemente a lo largo de la vida de Buda para atacarlo o tratar de desviarlo de su iluminación. Cada vez que venía Mara, el Buda reconocía su presencia con un simple "Te veo, Mara". En lugar de tratar de bloquear a Mara o ahuyentarlo, el Buda lo invitaba a tomar el té. Hablaban un rato y finalmente Mara se daba cuenta de que sus ilusiones y mentiras eran impotentes contra la aceptación y la bondad del Buda. Cada vez, Mara finalmente se fue solo, dejando al Buda completamente ileso. Así que dale la bienvenida a Mara. Todos tendremos nuestras visitas de Mara a lo largo de nuestra vida. Estas visitas pueden venir en forma de emociones difíciles como la ira y el miedo, en forma de historias que nos contamos a nosotros mismos. Cada vez que nos decimos a nosotros mismos que no somos lo suficientemente buenos, que estamos condenados a la infelicidad, a la vergüenza o a cualquier juicio que nos hagamos a nosotros mismos, eso podría verse como una visita de Mara. Como Buda y como Jacob, podemos afrontar estas experiencias con una amistad incondicional. A veces nos sorprendemos arremetiendo contra quienes nos rodean o hundiéndonos en la frustración por cada pequeño problema. Esa es una oportunidad para nombrar nuestras experiencias como lo hizo Jacob e invitarlos a tomar el té como lo hizo Buda. Al nombrar nuestras dificultades, les robamos parte de su poder. Acércate a esto con un espíritu de interrogatorio amistoso. No busques juzgar, solo comprender. Por ejemplo, podrías preguntarte si realmente estás tan enojado porque hay una mosca en tu oficina, o si estás estresado por tu trabajo y te preocupa quedarte atrás. Encontrar y reconocer lo que realmente estamos experimentando es la forma en que decimos "Te veo, Mara". Una vez que entendemos lo que nos está pasando, el siguiente paso es darle la bienvenida. En el espíritu de aceptación radical, podemos decir sí a nuestras experiencias sin importar cuáles sean. Di sí a la frustración, a la tristeza, al deseo. Ámate a ti mismo y a todas tus experiencias. En otras palabras, saluda a Mara como un viejo amigo e invítalo a tomar el té. Al acoger nuestras experiencias de esta manera, permitimos que surjan y se desvanezcan sin ganar poder sobre nosotros. Miedo y deseo. El deseo y el miedo son dos de las fuerzas más poderosas de nuestras vidas. El deseo nos atrae hacia las cosas y el miedo nos aleja de ellas. Si no las enfrentamos con atención plena y aceptación, podemos encontrar que el tira y afloja de estas dos emociones impulsa cada uno de nuestros pensamientos y acciones. Existe una idea errónea común de que el budismo es antiplacer y antideseo. Las personas pueden tener la impresión de que se supone que no deben querer cosas ni perseguir esos deseos. De hecho, las enseñanzas de Buda nunca trataron de eliminar o ignorar el deseo. Como ocurre con todas nuestras experiencias, Buda simplemente nos insta a no dejarnos dominar por ella. Cuando encontramos deseo, en cualquier forma, ya sea deseo de comida, compañía, un nuevo dispositivo o cualquier otra cosa, debemos afrontarlo sin resistencia y sin dejar que nos posea. Debemos afrontar el deseo con atención plena, es decir, aceptación radical. Al hacerlo, descubriremos que podemos experimentar el deseo, pero vivir libremente a pesar de ello. El miedo, como el deseo, es una fuerza natural e innecesaria. El miedo nos advierte del peligro y nos prepara física y mentalmente para correr, luchar o escondernos de él. En su forma más pura, el miedo es un deseo de vida y una aversión a la muerte. Sin embargo, el miedo a menudo va más allá de lo necesario para mantenernos con vida. Es posible que nos encontremos tensos y en guardia, incluso cuando no haya ninguna amenaza a nuestra seguridad. Nuestras mentes pueden estar trabajando constantemente tratando de descubrir qué saldrá mal a continuación. Cuando este es el caso, estamos en un estado de defender nuestras vidas en lugar de vivirlas. Además, el efecto no es solo físico. El miedo también crea patrones de pensamiento habituales y rígidos. El intenso enfoque que nos ayuda a responder a amenazas reales se convierte en obsesión. Nuestras mentes, que están programadas para buscar patrones, nos cuentan infinitas historias sobre lo que podría salir mal y cómo podríamos evitarlo. Aceptar el deseo. Muchas religiones dominantes enseñan que el deseo causa sufrimiento. Si bien eso puede ser cierto, la lección a menudo se imparte con una falta de matices que solo empeora las cosas. Llegamos a creer que todo deseo es pecaminoso y que sentirlo es una señal de que
que somos imperfectos y egoístas, nos reprendemos por experimentar impulsos naturales y tenemos la intensidad de nuestras propias pasiones. Sin embargo, el deseo no es pecaminoso ni malo, es natural. Es más, podemos aprender a afrontar el deseo sin culparnos por él ni dejar que nos controle. Cuando nos encontramos atrapados por el deseo, debemos empezar por hacer una pausa. No persigas inmediatamente lo que quieres. En lugar de eso, reconoce lo que te está sucediendo y da un paso atrás para observar tu experiencia. Una comprensión clave que surge de esa atención plena es que esos deseos y experiencias no son culpa nuestra. No los creamos nosotros y no tenemos la culpa de ellos. Simplemente existen. Depende de nosotros aceptarlos tal como son. Esta comprensión nos libera del miedo y la vergüenza que acompañan a los deseos insatisfechos. Llegamos a comprender que experimentar deseo no significa que seamos personas imperfectas o pecadoras. Simplemente somos personas que tienen experiencias naturales. Aceptar el miedo. Al igual que el deseo, a menudo convertimos el miedo en algo personal cuando en realidad no lo es. Pensamos que tenemos miedo por algún defecto o error que hemos cometido y nos culpamos por ello. Esto puede ser un remanente de la niñez. Los niños a menudo dan sentido a situaciones dolorosas o aterradoras, culpándose a sí mismos porque la idea de que sus cuidadores o el mundo sean crueles y dolorosos parece imposible. En resumen, no solo tenemos miedo de que nos castiguen por algo que hicimos mal. Creemos que hemos cometido un error y de alguna manera nos hemos vuelto vulnerables. La preocupación y la ansiedad pueden impedirnos existir plenamente en el momento. Cuando estamos constantemente retraídos y tensos, cuando nuestra mente está hiperconsciente de nuestro entorno y nos dice que todos nuestros sentimientos son culpa nuestra, no podemos aceptar ni vivir nuestras experiencias. Al igual que con el deseo, podemos despertar del trance haciendo una pausa y practicando la aceptación radical. Cuando examinamos nuestro miedo y le damos la bienvenida, llegaremos a comprender que no es algo que hayamos creado, que no es culpa nuestra. Como cualquier otra experiencia, podemos permitir que el miedo surja y se desvanezca sin que nos afecte. Eso nos permite abordar la fuente del miedo, el problema, con claridad y comprensión. Compasión y relaciones. La palabra compasión significa sentir con. La compasión es cuando respondemos al dolor, el nuestro o el de otra persona, con ternura y amor. Va directamente en contra de nuestro condicionamiento social, que nos dice que huyamos del dolor. Sin embargo, la compasión nos permite aceptar nuestras experiencias en lugar de luchar constantemente contra ellas. Lejos de evitar el dolor, tenemos que centrarnos intencionalmente en él para cultivar la compasión. Enfrentar nuestro dolor con compasión y aceptación radical es doblemente difícil porque, al igual que ocurre con el deseo y el miedo, a menudo nos culpamos a nosotros mismos por nuestro dolor. Podríamos decirnos a nosotros mismos que no nos hemos cuidado adecuadamente o que cometimos un error que nos provocó el dolor actual. En cambio, podemos afrontar este sufrimiento con compasión. Podemos decirnos a nosotros mismos, me importa este dolor, que este dolor encienda la compasión. Probablemente al principio te parezca extraño o incluso vergonzoso. No estamos acostumbrados a ofrecernos compasión de esta manera. Sin embargo, si continúas practicando la compasión por nuestro propio dolor, podemos empezar a dejar de lado propios dolores y las inseguridades que los acompañan. La aceptación radical puede ayudarte a eliminar la culpa y la vergüenza. Cuando bloqueamos experiencias dolorosas, la compasión ayuda a derribar los muros. En muchos casos, la compasión es necesaria para la curación emocional y espiritual. Compasión por los demás. Cuando tenemos conciencia y compasión en nuestras relaciones, en otras palabras, cuando las abordamos con aceptación radical, pueden ser herramientas poderosas de crecimiento espiritual. Ten en cuenta que aquí relaciones no significa solamente relaciones románticas. Tenemos relaciones con todas las personas con las que interactuamos, familiares, amigos, colegas, etc. La aceptación radical nos dice que nuestro sufrimiento no está mal y que el dolor no significa que haya algo mal en nosotros. Podemos recibir el mismo mensaje de otros y devolvérselo. Dar aceptación radical a los demás les recuerda que son intrínsecamente buenos y dignos de amor. Cuando practicamos la aceptación radical de los demás y ellos practican la aceptación radical de nosotros, podemos encontrar fuentes de confianza y fortaleza que nunca supimos que teníamos. Eso es todo por este episodio. Espero que te haya gustado. Recuerda suscribirte y darle like. Y recuerda, haz de tu vida la mejor película. Sé el protagonista de tu historia. Hasta la próxima.